bienvenidos a tu noticiero global. El día de hoy tendremos una reseña histórica acerca del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por el Nagorno-Karabaj o Alto Karabaj. Vamos a ver. La historia del Nagorno-Karabaj se remonta en el siglo XIX, cuando esta región comenzó a formar parte del Imperio Ruso, y antes de este asentamiento el territorio estaba habitado por turcos, pero con el paso del tiempo este grupo se fue debilitando y desapareciendo. Al mismo tiempo, Rusia se estaba gestando la revolución que cambiaría todo el panorama político. Con la Revolución Rusa, la Unión Soviética comenzó a imponer repúblicas socialistas y Stalin, en un intento de resolver protestas en Armenia, decidió incluir al Nagorno-Karabaj, que formaba parte de Azerbaiyán, a la mayoría de la población de Armenia. Este hecho generó un conflicto, ya que los armenios eran cristianos y los azerbaiyanos musulmanes, creando las primeras tensiones dentro del territorio. Posteriormente a la caída de la Unión Soviética en 1991, Armenia y Azerbaiyán tuvieron un enfrentamiento donde Armenia, con mayores ventajas en armamento militar, logró debilitar a Azerbaiyán, donde murieron más de 30.000 personas. En 1991, el Nagorno-Karabaj hizo un referéndum para independizarse hasta 1994, que se crea un nuevo estado denominado la República de Artsaj, que abarca todo el Nagorno-Karabaj y pasó a ser solo territorio de Armenia. A lo largo de los años, Azerbaiyán se fue fortaleciendo en gran parte gracias a los yacimientos de gas que le proporcionaron los ingresos por parte de Europa. Con ese dinero, Azerbaiyán invirtió en mejorar su ejército, y en 2020 los dos países volvieron a la guerra. En menos de un mes, Azerbaiyán logró recuperar parte del territorio de Nagorno-Karabaj. El conflicto finaliza con la intervención de Rusia, aliada de Armenia, que envió alrededor de 3.000 soldados al Nagorno-Karabaj para imponer un alto al fuego. En ese acuerdo se determinó que Azerbaiyán conservaría todo lo que había conquistado durante la guerra. En 2023 se desarrolla un nuevo conflicto, que consistió en la explotación de una mina terrestre en la zona conquistada de Azerbaiyán, dejando a 2 civiles y 4 soldados fallecidos. Azerbaiyán rápidamente reacciona diciendo que es un ataque por parte de los armenios para limpiar su país, y aprovechando que Rusia está entretenida en Ucrania, Azerbaiyán comienza un nuevo conflicto, bombardeando posiciones estratégicas en Armenia, intentando no apuntar a fuerzas rusas para no hacer un problema más grande. En medio del ataque, Armenia apeló a Moscú pidiendo ayuda, mas sin embargo Vladimir Putin, enfocado en la guerra en Ucrania, le informó que no podía intervenir. Las fuerzas azeríes fueron más poderosas e imparables. La línea de defensa de Armenia se debilitó y finalmente se vio obligada a rendirse. En el acuerdo de rendición, Armenia tuvo que entregar todo su armamento pesado y ceder la totalidad del Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán. Y actualmente, el 14 de marzo de 2025, se dio a conocer por medio de la página de noticias CNN que Armenia y Azerbaiyán firmaron un acuerdo de paz, donde se estableció la reincorporación del Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán, poniendo un fin al conflicto. Ahora que ya conocemos un poco sobre los sucesos que anteceden a este conflicto, el cual evidentemente data ya de más de 3 décadas de estar presente, es importante conocer más puntualmente a los actores que están envueltos en esta disputa. Para ello, los vamos a dividir en actores estatales, no estatales, intergubernamentales e individuales. Dentro de los actores estatales, centralmente tenemos a Azerbaiyán, el cual inicialmente se presenta como un país que desea recuperar territorios perdidos, aumentando sus gastos militares y amenazando con el uso de la fuerza para hacerlo. Sin embargo, del otro lado de la moneda se encuentra Armenia, el cual ha promovido la autodeterminación de la república no reconocida Nagorno-Karabaj y le ha brindado apoyo financiero, diplomático y militar. Por otro lado, tenemos a Rusia y Turquía, en donde Turquía desde siempre ha presentado su apoyo incondicional a Azerbaiyán, brindando así asistencia militar y entrenamiento. Esto claramente con el objetivo de aumentar su influencia en el Cáucaso, contrarrestando así la influencia rusa. Sin embargo, Rusia, a pesar de balancearse más del lado de Armenia, este se ha presentado más como un mediador, pues con ello está evitando que Azerbaiyán se alinee completamente con Turquía, amenazando así su seguridad. Ahora, siguiendo con el orden que mencionamos inicialmente,
Dentro de los actores no estatales, pero que de igual manera han tenido un papel importante en este conflicto, hemos podido identificar a las diásporas armenias, el cual han servido para la visibilización internacional de la crisis que se vive en Al-Artas, y las milicias de autodefensa, es decir, levantamientos que se dieron cuando Nagorno-Karabaj se autoproclamó como república de facto. Por otra parte, tenemos a los actores intergubernamentales en donde, a pesar de que hemos podido identificar a la ONU y a la UE, en donde ambas organizaciones han estado en la espera de un acuerdo de paz, nos centraremos en la OSCE, la organización más comprometida en la búsqueda de un acuerdo en este conflicto. Esta ejerce su influencia a través del grupo de Minsk, integrado por Francia, Rusia y los Estados Unidos. Y ya para ir finalizando, tenemos a los actores individuales. Inicialmente tenemos a Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán, el cual ha liderado el país durante el conflicto, y Nikol Pashinyan, primer ministro de Armenia, quien en los últimos días ha declarado que Armenia ya mantiene una mejor relación diplomática con Turquía. Y por último tenemos a Vladimir Putin, presidente de Rusia, quien ha servido de mediador en el conflicto, y a Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, quien desde siempre ha mostrado su fiel apoyo a Azerbaiyán. Durante siglos, la región del Nagorno-Karabaj ha sido un escenario de tensiones y disputas entre dos pueblos con profundas raíces históricas y culturales. Los azerbaiyanos musulmanes y los armenios cristianos, ambos grupos considerados la región su hogar y a lo largo de la historia han luchado por su control. A pesar de intentos de diversas potencias extranjeras por influir en la región, las tensiones nunca desaparecieron por completo. La historia del conflicto moderno se remonta a la intervención del Imperio ruso en el Cáucaso a principios del siglo XIX, que comenzó en 1823, cuando la región pasó a ser parte de los dominios rusos tras la disolución del Imperio ruso en 1918. Se reavivaron las disputas territoriales entre Azerbaiyán y Armenia, dos de los nuevos estados que surgieron del colapso del imperio. Sin embargo, fue la llegada del régimen comunista ruso lo que cambiaría el rumbo de la región. A principios de la década de 1920, la revolución bolchevique en Rusia reconfiguró el mapa del Cáucaso y los soviéticos pusieron sus ojos en los territorios recién independizados, con el objetivo de incorporarlos a la reciente nación Unión Soviética. En el contexto, el Nagorno-Karabaj, una región montañosa situada entre Armenia y Azerbaiyán, se convirtió en el epicentro de un dilema político y étnico complejo. Inicialmente se decidió que la región del Nagorno-Karabaj pasara a formar parte de la República Socialista Soviética en Armenia. En un intento de asegurar el apoyo armenio, el gobierno soviético, según algunas interpretaciones históricas, no obstante, Joseph Stalin, el comisario de nacionalidades de la URSS, revocó esta decisión en 1923. El Nagorno-Karabaj fue entonces incorporada como una región administrativa autónoma dentro de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, a pesar de que el 94% de su población era armenia. En este cambio no solo alteró la composición administrativa de la región, sino que también sembró las semillas del resentimiento y el malestar en la población armenia del Karabaj. La decisión de Stalin ha sido objeto de debate entre los historiadores, pero lo que está claro es que el conflicto en una región nunca fue resuelto, incluso bajo el control de la Unión Soviética. A lo largo de los años, los armenios del Nagorno-Karabaj se quejaron de que las autoridades azerbaiyanas restringían su autonomía y practicaban políticas discriminatorias. Sin embargo, el régimen soviético, que abogaba por el principio de la unidad de pueblos, era extremadamente intolerante con el nacionalismo étnico y rechazaba las protestas de los armenios. A pesar de las quejas y las manifestaciones, la situación permaneció estancada durante varias décadas. A medida que el sistema soviético comenzó a desmoronarse en los años 80, las tensiones del Nagorno-Karabaj se reavivaron, culminando en un capítulo del conflicto en la década de 1990, cuando la URSS finalmente se disolvió. Sin embargo, la historia del Nagorno-Karabaj no se limitó a las decisiones políticas de los líderes soviéticos, sino que reflejó un conflicto más profundo entre dos identidades nacionales, cada una con sus propios reclamos sobre la tierra, su cultura y su historia. Este legado histórico de tensiones seguirá siendo la base de los enfrentamientos violentos que marcarían el futuro de la región. El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por la región de Alto Karabaj es un complejo con raíces históricas, étnicas y geopolíticas. Dentro de este conflicto podemos destacar distintos conceptos, como, primero, el conflicto étnico.
La disputa gira en torno a la región de Alto Karabaj, poblada mayoritariamente por armenios étnicos, pero reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán. Asimismo, la soberanía y autodeterminación no se quedan de lado. Armenia ha apoyado la independencia o anexión de Alto Karabaj, apelando al derecho de autodeterminación de los pueblos. Geopolítica y relaciones internacionales también están presentes. Turquía apoya a Azerbaiyán por lazos históricos, culturales y estratégicos. Rusia ha mantenido una postura ambigua, vendiendo armas a ambos países y actuando como mediador. Intervención de organismos internacionales. Las Naciones Unidas ha reafirmado la soberanía de Azerbaiyán sobre la región. El Grupo de Minsk, formado por Rusia, Estados Unidos y Francia, ha intentado mediar en el conflicto sin éxito alguno. Guerra híbrida y tecnología militar. En la guerra de 2020, Azerbaiyán utilizó drones avanzados, principalmente turcos e israelíes, para obtener ventaja militar. Impacto humanitario. Desplazamiento de miles de personas, especialmente armenios, que abandonaron Alto Karabaj tras la ofensiva azerí en 2023. Resolución de conflictos. Acuerdos de alto el fuego han sido frágiles y frecuentemente violados. La mediación internacional ha sido limitada en efectividad debido a los intereses de potencias regionales. Cabe destacar que estos son algunos de los principales conceptos que se encuentran dentro de este conflicto. A medida este conflicto va avanzando, se van destacando, se van desarrollando diferentes y distintos conceptos. Los posibles escenarios a futuro de este conflicto. 1. Fortalecimiento del control de Azerbaiyán y desplazamiento definitivo de la población armenia. Azerbaiyán podría fortalecer su control total sobre Nagorno-Karabaj, lo que consolidaría el resultado de la operación militar de 2023. La población armenia desplazada no regresaría debido al temor de represalias y a la falta de garantías internacionales, lo que llevaría a una limpieza cultural de la región. 2. Reanudación de hostilidades. La falta de un acuerdo político y las tensiones históricas entre Armenia y Azerbaiyán podrían llevar a una nueva guerra, especialmente si los armenios intentan recuperar a Nagorno-Karabaj o si Azerbaiyán busca una mayor expansión. Las consecuencias serían devastadoras, con un aumento de las crisis humanitarias y mayores desplazamientos. 3. La negociación de paz definitiva. Armenia y Azerbaiyán podrían negociar un acuerdo de paz duradero bajo la mediación de potencias como Rusia, la Unión Europea e incluso la ONU. Esto incluiría reconocimiento mutuo de fronteras, garantía para los derechos culturales y políticos de los armenios en Nagorno-Karabaj, la intervención internacional y administración de la región. La comunidad internacional podría intervenir para establecer una administración internacional temporal en Nagorno-Karabaj como mecanismo para garantizar la estabilidad y la protección de los derechos humanos. Y 5. Armenia fortalece su posición geopolítica. Armenia podría buscar alianzas más sólidas como potencias occidentales tales como Estados Unidos y la Unión Europea para contrarrestar la influencia de Azerbaiyán y Turquía en la región. Este conflicto sigue sin resolverse actualmente, ya que las tensiones históricas y culturales entre Armenia y Azerbaiyán no han desaparecido. Aunque Azerbaiyán ha consolidado su control territorial, la situación humanitaria y normalización de las relaciones entre ambos países de estos desafíos siguen pendientes. Para finalizar, cabe recalcar que el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el Nagorno-Karabaj o Alto Karabaj ha tenido un gran impacto en la sociedad. A medida transcurre el tiempo, cada vez se vuelve más vulnerable la situación y está más propensa a las violaciones diarias. Este ha sido el reportaje de hoy, Noticias Globales.